En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes en las afueras de Madrid, vivían Ana y Javier, un matrimonio devoto cuya vida parecía bendecida por el amor mutuo, pero marcada por un vacío profundo. Hacía más de 10 años que soñaban con tener un hijo, un pequeño milagro que llenara su hogar de risas y pisadas juguetonas. Habían probado todo, tratamientos médicos costosos que agotaron sus ahorros, consejos de especialistas que prometían esperanzas fugaces, y noches enteras llorando en silencio, abrazados en la penumbra de su habitación. Ana, con sus ojos castaños llenos de ternura y su sonrisa que iluminaba las tardes de Javier, era la primera en levantarse cada mañana para rezar. Señor, tú que abriste el seno de Sara en su vejez, escucha nuestra súplica, murmuraba frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía su modesto altar casero. Javier, un carpintero de manos callosas y corazón noble, la acompañaba fielmente. Aunque el dolor lo carcomía por dentro, nunca dejó que el desaliento nublara su fe. Dios tiene un plan, mi amor, le decía, besando su frente mientras caminaban de la mano hacia la parroquia del pueblo cada domingo. Sus visitas al templo eran rituales de esperanza renovada. El padre Miguel, un sacerdote anciano con voz ronca por años de sermones, los recibía con calidez paternal. La fe no es ausencia de pruebas, sino confianza en medio de ellas, les recordaba durante la misa. Ana y Javier se arrodillaban juntos, sus manos entrelazadas como raíces de un árbol antiguo, ofreciendo sus lágrimas como incienso al cielo. En los momentos de mayor desesperación, cuando un nuevo test negativo confirmaba el vacío, se sostenían mutuamente. Javier preparaba la cena favorita de Ana, infusiones de manzanilla para calmar su alma agitada, y ella le cantaba salmos suaves hasta que el sueño los vencía. Pero el tiempo, ese río inexorable, traía dudas que susurraban en la noche. Ana se preguntaba si su fe era suficiente, si acaso había pecado oculto que impedía el milagro. ¿Por qué nos hace esperar tanto, Javier? ¿Acaso no nos ama lo suficiente?, confesaba una noche de otoño, con la lluvia golpeando las ventanas como lágrimas divinas. Él, conteniendo su propia tormenta interior, la abrazaba fuerte. El silencio de Dios no es rechazo, Ana. Recuerda a Job, a Abraham. Nuestra paciencia es nuestra ofrenda más pura. En su interior, Javier luchaba con la rabia contenida. ¿Por qué amigos menos devotos tenían familias numerosas mientras ellos esperaban? Sin embargo, su fe era un ancla, leía la Biblia a diario, meditando en Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. La comunidad del pueblo los admiraba en secreto. Las vecinas, al verlos llegar juntos a la iglesia, comentaban: son como María y José, esperando con humildad. Ana tejía mantitas para bebés en la parroquia, donándolas a madres jóvenes, un acto de generosidad que aliviaba su dolor. Javier tallaba crucifijos de madera para el altar, cada golpe de cincel una plegaria silenciosa. Su matrimonio, forjado en el crisol del sufrimiento, se volvía más fuerte. El amor entre ellos era un testimonio vivo de la providencia divina, en las cenas compartidas, en las caminatas por los olivares donde hablaban de sueños futuros, en las oraciones nocturnas que terminaban en besos de consuelo. Una noche de invierno, cuando el viento ululaba como un lamento colectivo, Ana no podía dormir. El peso de los años estériles la oprimía como una losa. Se levantó, encendió una vela ante la Virgen y derramó su alma: Madre, intercede por nosotros. Danos la gracia de la maternidad, o al menos la paz para aceptarlo. Javier, despertando, se unió a ella en el suelo frío,
sus voces uniéndose en un Ave María tembloroso. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, su fe brillaba más que nunca, un faro en la oscuridad. Días después, la rutina continuaba, pero algo intangible había cambiado. Ana sentía una paz inexplicable, como si una brisa celestial hubiera rozado su corazón. Javier notaba en su esposa un brillo renovado en los ojos. Seguían orando, visitando el templo, sosteniéndose en la lucha interna entre duda y esperanza. Pocos sabían que el cielo ya había comenzado a tejer su respuesta. Aquella noche de finales de invierno, cuando la luna se filtraba plateada por las rendijas de la ventana, Ana cayó en un sueño profundo y sereno, como si un velo de paz divina la hubiera envuelto. De repente, el mundo onírico se transformó en un paisaje de luz etérea, un jardín celestial donde flores de lis y rosas blancas flotaban en un aire perfumado de incienso. En el centro, envuelta en un manto azul que brillaba como estrellas tejidas, apareció la Virgen María. Su rostro, de una belleza serena e infinita ternura, irradiaba compasión maternal. No era una visión aterradora, sino un abrazo de luz que calmaba el alma herida de Ana. «Querida hija mía», dijo la Virgen con una voz suave como el arrullo de un arroyo, extendiendo sus manos benditas. «He oído tus oraciones, las de tu esposo y las de tantos años. No desesperes, porque el Señor, en su misericordia infinita, ha visto tu fe inquebrantable. Tu petición será escuchada. Sé paciente, como el agricultor que espera la cosecha, y confía en el plan de Dios. Yo te bendigo, y a Javier, con la gracia de la esperanza renovada». Al decirlo, la Virgen trazó una señal de la cruz sobre el vientre de Ana, y una calidez divina la inundó, como si un río de vida fluyera desde el cielo hasta su ser más profundo. Luego, con una sonrisa que prometía milagros, la figura se desvaneció en un resplandor cegador. Ana despertó sobresaltada, con el corazón latiendo como un tambor de alegría y lágrimas rodando por sus mejillas. Era de madrugada, y la vela ante la Virgen aún ardía con llama constante. «¿Ha sido real?», se preguntó, tocándose el abdomen donde aún sentía el eco de esa bendición. Una mezcla de euforia y temor la invadió, euforia por la promesa celestial, temor de que fuera solo un sueño nacido de su anhelo. Corrió a despertar a Javier, quien se incorporó con ojos somnolientos pero alertas. «Javier, la Virgen me ha hablado. Nos ha prometido un hijo», exclamó, relatando cada detalle con voz temblorosa. Javier le escuchó en silencio, su rostro iluminado por la luz de la vela. En su interior, una batalla se desataba, la fe ardiente chocaba contra el escepticismo forjado por años de decepciones. «¿Y si es solo mi deseo proyectado en tu sueño, Ana? Hemos tenido falsas esperanzas antes», admitió con honestidad, su voz quebrada por el miedo a ilusionarse de nuevo. Pero al ver el brillo en los ojos de su esposa, algo se quebró en él. Recordó las palabras de la Escritura: «En sus profetas Dios habla en sueños y visiones», Números 12:6. «Si es de Dios, se cumplirá». «Oremos juntos por confirmación», respondió, arrodillándose con ella. Esa noche, sus Ave María se elevaron con una intensidad nueva, teñidas de gratitud anticipada. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Ana caminaba ligera, como si alas invisibles la elevaran, pero las dudas la asaltaban en momentos inesperados.
¿Por qué yo, una simple mujer pecadora, merecería tal gracia? Se cuestionaba mientras fregaba los platos, recordando sus impaciencias pasadas. Visitaban la parroquia diariamente, confesando al padre Miguel el sueño. Él, con ojos empañados, exclamó: «Es un signo del cielo». La Virgen elige a los humildes para sus mensajes. Perseverad en oración. Javier, por su parte, luchaba con una fe probada al fuego, en el taller, mientras tallaba una cuna de madera, un acto de fe audaz, se preguntaba si Dios realmente obraba así en el siglo XXI. Señor, fortalece mi incredulidad, rogaba, inspirado en Marcos 9:24. La vida del matrimonio comenzó a transformarse sutilmente. Ana notaba cambios en su cuerpo, un cansancio dulce, náuseas matutinas que interpretaba como brotes de vida. Javier, más atento que nunca, le preparaba desayunos nutritivos y la acompañaba en paseos por los olivares, donde hablaban de nombres para el bebé, María si era niña, José si niño. Sin embargo, la sombra de la duda persistía. Un test de embarazo temprano dio negativo, y Ana lloró desconsolada. ¿Era una ilusión cruel? Javier la consoló: el tiempo de Dios no es el nuestro. Recordemos el sueño, paciencia. Su fe se profundizaba, leían juntos el Magnificat de María, meditando en cómo Dios exalta a los humildes. La providencia divina se manifestaba en pequeños milagros cotidianos. Una vecina les regaló ropita de bebé por intuición. El padre Miguel organizó una novena por ellos, y en misa. Un rayo de sol iluminó precisamente su banco durante el ofertorio. Ana sentía la presencia de la Virgen como un manto protector, disipando sus tormentas internas. Javier, cuya lucha era más racional, encontró paz en la oración del rosario, contienda por cuenta que cada misterio era un paso hacia la entrega total. Poco a poco, la esperanza florecía como una semilla regada por lágrimas y plegarias. Ana y Javier se volvían testigos vivientes de la fe, animaban a otras parejas estériles en la parroquia, compartiendo su historia de perseverancia. El sueño no era solo una promesa, sino un llamado a la confianza absoluta en el misterio de Dios. Y mientras el invierno cedía al brote primaveral, un nuevo milagro se gestaba en silencio. La primavera estalló en el pueblo con una explosión de colores y aromas, como si la creación entera celebrara la promesa divina. Ana, guiada por una intuición maternal, decidió hacerse una prueba definitiva. Sus manos temblaban al sostener el pequeño dispositivo en el baño, mientras Javier esperaba fuera, rezando en silencio. 2 líneas rosadas aparecieron claras como un amanecer. Estaba embarazada. Un grito de júbilo escapó de sus labios, y Javier irrumpió, abrazándola con lágrimas de incredulidad gozosa. ¿Qué es el milagro? La Virgen ha intercedido, exclamaron al unísono, cayendo de rodillas en gratitud. Ese instante fue un torrente de emociones, alivio que lavaba años de dolor, alegría que hinchaba sus pechos como olas del mar, y una humildad abrumadora ante el poder de Dios. Pero el camino no estuvo exento de pruebas, recordándonos que la fe se refina en el horno del sufrimiento. El embarazo de Ana fue delicado. Médicos advirtieron riesgos por su edad y los años de intentos fallidos. Miedos ancestrales asaltaban sus noches. ¿Y si el Señor nos da y luego quita? Javier, ahora pilar inquebrantable, respondía: confiemos en su providencia. El que prometió, cumplirá. Multiplicaron sus oraciones,
rosarios diarios, visitas al santuario de la Virgen de Almudena en Madrid, donde ofrecieron una misa de acción de gracias. La comunidad se unió en una cadena de plegarias, testigos del poder transformador de la fe. Ana sentía al bebé moverse como mariposas en su vientre, cada patadita un recordatorio del sueño celestial. Meses después, en una noche de otoño estrellada, llegaron las contracciones. Javier condujo a toda prisa al hospital, su mano apretando la de Ana mientras recitaban el Salmo 23. Aunque camine por valles de sombra, no temeré. En la sala de partos, el dolor era un calvario propio, pero Ana invocaba a la Virgen: Madre, sosténme como a tu Hijo en la cruz. Horas de sudor y gemidos culminaron en un llanto vigoroso, un niño sano, de ojos claros como el cielo de María. Lo llamaron Mateo, don de Dios, envuelto en la mantita que Ana había tejido años atrás. Javier cortó el cordón con manos temblorosas, besando la frente de su esposa. Lo has hecho, amor. Dios ha intervenido milagrosamente. El nacimiento de Mateo fue más que un evento físico, fue la culminación del providencia divina, un símbolo vivo de cómo Dios escucha las oraciones perseverantes. La familia regresó a casa transformada. El altar ahora albergaba la imagen de la Virgen junto a la cuna, y cada noche oraban con Mateo en brazos, narrándole el sueño que lo trajo al mundo. Ana, renacida en la maternidad, encontró una paz profunda. La espera nos enseñó que la verdadera fertilidad es la del alma. Javier, cuyo corazón endurecido por dudas se ablandó, declaraba: la paciencia nos unió a Dios como nunca. Su hogar, antes silencioso, resonaba con balbuceos y cánticos litúrgicos. Visitaban el templo con Mateo, donde el padre Miguel bautizaba al niño ante una congregación emocionada. Mateo creció como testimonio de la esperanza inquebrantable. A los 2 años, sus primeros pasos en el jardín familiar evocaban el andar de Jesús en el polvo de Galilea. Ana y Javier, ahora padres espirituales para otras parejas, compartían su historia en retiros parroquiales. Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre responde con amor. Su intervención es sutil, como una semilla que brota en el desierto. La fe del matrimonio se profundizó en caridad, acogieron a huérfanos, donaron a causas pro vida, viviendo el Evangelio con radicalidad. En el aniversario del sueño, bajo la misma luna, Ana y Javier velaron a Mateo dormido, agradeciendo. La Virgen, en su misericordia, había tejido un tapiz de gracia, de la esterilidad al gozo, de la duda a la certeza. Su familia era un faro de luz, recordándonos que la verdadera victoria es la del Espíritu. Así, en el abrazo de Dios, encontraron no solo un hijo, sino un renacimiento eterno.